Hoy tenemos el tema de la gobernanza de IA. Hablar de IA, lo hemos hecho en muchas ocasiones, ¿no? La IA, yo puedo decirles por experiencia propia que, digamos, lleva un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, cuesta aprender la IA. Y tú tienes que aprender a usar la IA porque se necesita entrenar a la IA. Se necesita entrenar a la IA. Entonces, bueno, nos vamos con nuestra presentación. Continuando con este aprendizaje, yo creo que la gobernanza es uno de los puntos claves, uno de los puntos básicos, por donde creo que una organización debería comenzar con tener esa claridad de cuáles son los mecanismos de gobernanza de guía que yo necesito seguir, cuáles son esas grandes decisiones que tengo que tomar a nivel de la alta jerarquía para que podamos usar la IA, para que podamos ser usuarios de la IA que terminen en donde la IA nos ayude a acercarnos a nuestros objetivos. Al final se trata de eso. Al final, tengamos en cuenta que la IA es una herramienta, ¿no? Pero lo más importante en nuestras organizaciones son los objetivos, o sea, es allá donde nosotros queremos llegar. Estamos impulsados y motivados a llegar a nuestros objetivos. Y la IA es una herramienta que si tú la aprovechas bien, que si tú la usas bien, que si aprovechas las oportunidades, que si gestionas los riesgos, que si tomas buenas decisiones en los momentos que corresponde, dentro de los límites que corresponde, entonces va a ser mucho más, digamos, probable que lleguemos a esos objetivos a través de la IA. Entonces, vamos con lo nuestro. Por aquí, saludos a todos los amigos, nuestro amigo Reinaldo, por aquí siempre saludándonos desde donde esté nuestro amigo Reinaldo Coto, muy fiel a nuestro bancaforo, así que un saludo especial. No sé si seguirá en El Salvador o no sé dónde estará. Pero bueno, gracias a todos por estar presente en esta charla de los viernes, en donde nos encanta, bueno, a mí no, iba a decir, nos encanta levantarnos temprano, pero yo no estoy, yo estoy en hora de Europa. Entonces, hoy que estoy en hora de Europa, me toca, digamos, no levantarme temprano, ¿no? Pero dentro de poco ya regreso a Latinoamérica y va a ser un evento como que temprano para mí también. Muy bien, amigos y amigas, vamos a dar inicio a nuestra charla de hoy. Bueno, esta es mi presentación, que la pasamos rápido porque es lo menos importante. Pero lo primero que tengo que decirles es que gobernar es el proceso de tomar decisiones para acercarnos a los objetivos. Es el proceso de tomar decisiones o de proceso de decidir también puede ser para acercarnos a los objetivos. Así está mejor. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, eso es, amigos y amigas, gobernar, proceso de decidir para acercarnos a los objetivos. Y tenemos que decidir bien. Si decidimos mal, nos vamos a alejar de nuestros objetivos. Pero esas decisiones, ¿dónde se toman? Mira, se toman en toda la organización, se toman arriba, en la junta directiva. Ahí se toman probablemente las decisiones más importantes. Pero también la alta gerencia, o sea, el gerente general, los vicepresidentes, también toman decisiones, ¿no? Y también la gerencia media. La gerencia media, o los mandos medios, como se les llama, ¿no? También toman decisiones. Por algo son gerentes. O aún cuando no sean gerentes, pueden ser jefes o subgerentes, tienen algún don de mando. Entonces, también toman decisiones. E incluso los colaboradores base, aquellos que no son jefe de nadie, porque son oficiales de plataforma, son oficiales de cobro, son oficiales de créditos, ¿no? También toman decisiones. Un oficial de crédito toma decisiones. No tiene a un subordinado, pero tiene que tomar decisiones acerca de cuándo hacer seguimiento al cliente, acerca de cómo responderle al cliente. Tiene que tomar decisiones. Entonces, a ver, en la organización todos toman decisiones. Por lo tanto, quédate con este mensaje. Todos hacen gobernanza en la organización. Todos son parte de la gobernanza.
Muchas veces creemos que la gobernanza solamente es un tema para la junta directiva y no, la gobernanza es un tema de toda la organización. Lo que pasa es que las decisiones más importantes sí es verdad que se toman en los niveles más altos, ¿no? Ahora, mientras más altos sean los niveles donde haya que decidir, esas decisiones van a tener un mayor impacto. Por eso es que aquí aparece nuestro, miren, mayor impacto. ¿Por qué? Mayor impacto por aquí, menor impacto por aquí. Porque son las decisiones más importantes, la decisión de la estrategia, la decisión de los objetivos, la decisión de escoger al gerente general o al CEO de la organización. Son las decisiones que, bueno, si decidimos bien, van a tener un buen impacto, si decidimos mal, van a tener un mal impacto. Eh, Y sin embargo, la probabilidad, en términos de probabilidad, ahora me voy por el otro lado, en el otro, digamos, la otra flechita doble, ¿no? La probabilidad de que nos equivoquemos en una decisión es menor cuando estamos en una junta directiva y es mayor cuando estamos en colaboradores base, ¿no? Porque, digamos, en la junta directiva, primero ya las decisiones llegaron con una serie de filtros, ya se analizó, a veces se sobreanalizó, la preparación que tienen los altos niveles, sobre todo directores, es bastante elevada, la experiencia. Entonces, la probabilidad de cometer errores, aunque existe, es más baja. Con esa introducción, y quédense con ese mensaje, la gobernanza es de toda la organización. La gobernanza no es solamente de la junta directiva. La parte más importante estará eh, alrededor de la junta directiva, de la alta gerencia, pero no es lo único. Entonces, ahora vamos ya a hablar de gobernanza de ella. Bueno, yo he hecho mi esquema, ¿no? Por lo que he investigado, por lo que conozco de IA, por lo que soy usuario de IA, por lo que he leído los marcos de referencia sobre IA, ¿no? Le he dedicado mucho tiempo a eso. Eh, y por mi experiencia en gestión de riesgos, he elaborado un marco de gobernanza, un flujo de gobernanza, del proceso de gobernanza que consta de 6 partes. ¿Ok? Esto pues, es una elaboración propia, así que vamos a ponerle ahí derecho registrado. No, no, nada de eso. Pero es una elaboración bajo mis propios criterios, ¿no? Y ese criterio podría ser replicable o aplicable a casi cualquier riesgo emergente. O sea, cualquier riesgo nuevo que necesita, o cualquier proceso nuevo que necesita de un marco de gobernanza, se puede aplicar esto, ¿no? Son 6. Vamos a comenzar uno por uno. Vamos a hablar primero, lo primero que necesitamos para tener una buena gobernanza. Bueno, primero que nada, necesitamos tener un compromiso, ¿no? El compromiso, ¿no? Eh, el compromiso no se dice, el compromiso se demuestra, ¿no? O sea, como los novios cuando se quieren comprometer, ¿no? Cuando el novio pide la mano de la novia, entonces no es solamente decirle, sino que tiene que demostrarle, tiene que llevarle un anillo, por ejemplo, ¿no? El anillo es parte de la demostración, ¿no? O sea, el anillo es, mira, me he gastado un montón de dinero, aquí está, o sea, esto es porque tú eres muy importante para mí. Tiene que crear una ocasión especial, no solamente es decirle, ah, te casas conmigo, no, sino que tiene que crear todo ese ambiente y todo eso está demostrando al novio que la novia es importante para él, ¿no? Entonces el compromiso se demuestra. Cuando en una organización la junta directiva dice, mira, la IA es muy importante para nosotros, eso está muy bien, pero no es suficiente, necesitamos que se demuestre, ¿no? Entonces, ajá, ¿cuánto vamos a asignar de recursos? Ahí, ese es el momento, ¿no? En donde nosotros decimos la junta directiva sí está comprometida, mira, está poniendo, está invirtiendo fuerte, es una señal de compromiso, ¿no? Bien, entonces, pero este compromiso parte primero de un alineamiento con valores, porque usar la IA, o sea, implica hacer un uso ético de la IA. O sea, la gente puede usar la IA mal
Y todo comienza por aquí, por decisiones, digamos, grandes decisiones que toma la junta directiva, alinearlo con los valores. O sea, lo primero que tiene que hacer es recordarle a la organización cuáles son los valores. Somos una empresa donde practicamos la integridad, donde practicamos el respeto y esa integridad, respeto, etcétera, va a terminar en el uso de la IA. ¿Por qué? Porque hay gente que usa la IA para hacer deepfake, para crear videos con gente famosa, que son videos falsos, y eso no va acorde con los valores, ¿no? Hay publicidades que se usan, que son fake, que son creadas por la inteligencia artificial generativa. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos recordar nuestros valores. ¿Cuáles son los valores de la organización? Queremos que el uso de la IA se enmarque, se alinee con esos valores para que la IA se use bien. ¿Ok? De nada nos sirve que la IA se use mal, de nada nos sirve porque eso nos va a alejar de los objetivos. Entonces, por otro lado, tenemos el alineamiento con los objetivos, ¿no? La IA no es un juguete. La IA es una herramienta que tiene un propósito, que es acercarnos a los objetivos. Si no, no cumple su finalidad. La IA no es un significado de estatus. No usamos la IA para decirle a nuestros amigos, competidores, colegas, yo estoy usando IA generativa. No es un sinónimo de estatus, es una herramienta. Por lo tanto, esa herramienta tienes que adecuarla a lo que tú quieres y lo que tú quieres es llegar a los objetivos. Más clientes, mejores clientes. ¿Cómo me ayuda la IA para tener más clientes y mejores clientes? Pero vamos al punto 1A, alineado con los valores, respetando mis valores, circunscribiéndome a mis valores. Tercero, alineado con la estrategia. La IA no puede ser un silo, no puede ser una torre que es paralela a otra torre que es la estrategia. No, la IA tiene que incorporarse, tiene que integrarse a la estrategia. Entonces, eso significa que hay que revisar el plan estratégico. Y el plan estratégico tiene que ser muy específico con el uso de la IA y con toda la gobernanza de la IA y con todas las partes y todas las consecuencias que trae la IA, eso tiene que estar en el plan estratégico. Eh, y ese es el alineamiento que necesitamos. ¿Por qué? Porque los planes estratégicos muchas veces se dejan olvidados durante muchos años antes de los grandes cambios que ha tenido nuestra sociedad y el mundo de los negocios a partir de la pandemia y a partir de todo, digamos, este cambio digital. Los planes estratégicos se revisaban cada 5 años. No. Hoy en día los planes estratégicos se tienen que revisar mínimo cada año, pero mínimo, porque la IA cambia, ¿no? Si el iPhone sale una vez al año y es casi lo mismo, ¿cómo no vas a revisar tú tu documento más importante, tu proyecto más importante, que es tu plan estratégico? ¿Cómo te vas a olvidar y lo vas a dejar 3 años, 5 años? No, 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 mínimo una vez al año o cuando hayan cambios importantes, ¿no? Entonces, y en el plan estratégico tú tienes que poner, esto va con IA, esto va sin IA, esto va con IA, esto va sin IA. Digamos, hay que incorporarlo, hay que incrustarlo a la estrategia. Si no, vamos a tener problemas porque al no ser parte de la estrategia, vas a tener un monstruo de dos cabezas, la estrategia y la gestión de la IA. No queremos eso. Tercero o cuarto, necesitamos políticas de IA. Las políticas, ¿qué cosas son? Las políticas son los lineamientos que te dice lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Eso es muy importante porque es la base. O sea, claro, como ya trabajaste los valores, el alineamiento con los objetivos, con la estrategia, ya puedes hablar de políticas. Ya puedes decir, estas son las políticas que yo necesito. Tu primer documento de políticas puede ser de una sola página, pero necesitas sacarla. No tiene que ser un documento de 10 páginas, no, puede ser de una página. Y es muy simple. Se reúne la junta directiva con la administración,
pueden llamar a unos asesores externos y deciden, esto es lo que vamos a hacer, esto se nos permite hacer durante el uso de la IA y esto no. ¿Ok? Lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Esa es la política. Se hace un listado, se le da una bonita redacción, se le refuerza, digamos, todo el enfoque corporativo de valores, objetivos, estrategia, y ya tenés las políticas. Ese es el punto de partida, ¿no? La política, pero esa es la primera versión, ¿no? No pretendas que sea una versión perfecta, porque no lo va a hacer. Estamos todos aprendiendo de esto. Y entonces el primer documento de políticas va a ser un documento perfectible. Quinto, letra E, 1E. Necesitamos determinar el apetito de riesgo. Entonces ustedes me dirán, pero Ernesto, pero si ni siquiera yo tengo indicadores, ¿cómo me voy a ir al apetito de riesgo? Bueno, pero es que como ya tienes políticas, entonces dentro de tus políticas tienes que establecer, digamos, tu política son 8 puntos, ¿no? Entonces, para esos 8 puntos, tú vas a establecer desviaciones. ¿Cuáles son los márgenes de holgura en donde yo me puedo mover de esa política? Y ese es el apetito inicial. Después lo vamos a sofisticar, pero ese es el apetito inicial. El apetito inicial, el apetito de riesgo inicial debe reflejar los riesgos que nosotros como organización estamos dispuestos a asumir. Y eso tiene que ver con las desviaciones en nuestras políticas, nuestras desviaciones de lo que podemos hacer y no podemos hacer. Cuando nos desviamos de esas políticas, asumimos riesgos y esos riesgos asumidos van a representar en esta etapa el apetito de riesgo. ¿Ok? En esta etapa. Bien, vamos entonces con el segundo punto. La segunda fase, recuerda, son 6. La segunda fase viene ya la estructuración. Ya la primera fase se terminó, la junta directiva está comprometida, ya todos han jurado compromiso que van a apoyar y todo lo demás, y ahora viene la estructuración. Tenemos que conformar nuestra, vamos a decirle el SWAT. O sea, el SWAT son esos equipos especiales. Bueno, el SWAT de día. ¿No? Entonces, primero tú necesitas crear o fundar el comité de IA. O sea, la junta directiva va a tener que delegar, porque no lo va a ver todo, en un comité de IA todo el proceso de gobernanza. Eh, y yo sé lo que tú estás pensando, porque tú estás pensando esto, Ernesto. O sea, un comité más, en serio. Sí, en serio, un comité más. Y este es uno de los comités más importantes porque la IA llegó a cambiar el modelo de negocio. Entiéndelo bien. Si no te adecuas a la IA, tu modelo de negocio se va a quedar obsoleto. En serio. Entonces este es un comité sumamente importante. Y yo sé que tú estás pensando, Ernesto, pero ni el regulador me pide a mí que yo tenga un comité de IA. ¿Cómo tú me vas a sugerir que tenga un comité de día? Precisamente porque el regulador no te lo pide, tienes que ser proactivo. El establecimiento de un comité de IA ya está en los marcos de referencia. En la norma ISO 42001 sobre sistemas de gestión de IA, en la norma ISO 23894 sobre sistemas de gestión de riesgo de IA, ya está. En la norma ISO 38507 sobre gobernanza de IA, ya está el establecimiento de un comité, ¿no? Pero no ha llegado mi regulador. Sí, está bien, todavía no ha llegado. Pero ahí está la oportunidad. Ese es, digamos, el valor del consejo que te estoy dando, porque cuando llegue a la regulación y yo te recomiende eso, ese consejo no va a valer nada, ¿no? Porque dice, pues, si ya estamos acá, ¿no? Ya la ley me dice que tengo que hacer eso, ya el consejo no vale nada. El consejo vale cuando te avisan antes de, no después de, ¿ok? Bueno. Entonces, tienes tu comité de IA, ¿no? Entonces, ese es, digamos, la estructuración. Tienes un comité que es el que manda, el que es el que gobierna.
¿no? O mejor dicho, ¿no? Es el que tiene la mayor jerarquía en el gobierno de IA. Luego tienes que asignar roles y responsabilidades, porque llegó la IA y llegó para quedarse. No sé cuánto tiempo, pero llegó para quedarse. Entonces, va a haber roles y responsabilidades de la junta directiva, del comité de IA, de los diferentes actores que hay. Hay que crear, nos vamos al punto C, una unidad de IA. ¿Qué? Sí, hay que crear una unidad de IA. La IA puede hacer crecer tu negocio al doble, al triple o al quíntuple, o 10 veces. Entonces, la IA trae muchas oportunidades, pero necesitas saber aprovechar las oportunidades. La IA no la vas a gestionar solo con tu iPhone, no, así no se gestiona la IA. Necesitas a una unidad de IA. Así como tienes una unidad de finanzas, una unidad de operaciones, una unidad de auditoría, una unidad de recursos humanos, necesitas una unidad de IA. ¿Qué tiene que tener? Lo que se indica en el punto B, roles y responsabilidades. Ellos tienen que tener bien clarito qué hacen, qué no pueden hacer, qué tienen que revisar, de qué son responsables, qué problemas tienen que solucionar. Eso lo tienen que tener bien claro. Tú tienes que crear como un organigrama de IA. ¿Te das cuenta? Arriba en el organigrama de IA, tú tienes el comité de IA, debajo tienes la unidad de IA, pero la IA llega con oportunidades y llega también con riesgos. Y tú tienes que ser consciente de eso. Es más, la peor forma de usar la IA es enfocarte en las oportunidades y olvidarte de los riesgos. Enfocarte en las oportunidades, sí o sí. Olvidarte de los riesgos, no. Te puede hacer mucho daño. Entonces tienes que enfocarte en la gestión de riesgos y necesitas crear una unidad de gestión de riesgos. Si ya tienes una unidad de gestión integral de riesgos, si ya tienes una unidad de gestión integral de riesgos, entonces, pues tienes que tener un gerente o un encargado de riesgos de IA, ¿no? Que sepa de IA, que le interese la IA. Y tú dirás, Ernesto, pero no estamos aumentando el gasto. Sí, pero es que tus oportunidades, tus ingresos potenciales están aumentando en 100 y tú estás aumentando tus gastos en 15, ¿no? Eso es lo que tú tienes que ver. Y eso es una oportunidad. O sea, cuando llega la IA, el usuario de IA tiene más oportunidades que riesgos. ¿Ok? Entonces, pero esos riesgos hay que gestionarlos. Y necesitas un responsable. Si tienes un responsable de riesgo operativo, de riesgo de liquidez, de riesgo de mercado, ¿por qué? Porque tienes que gestionar tus riesgos. La IA trae grandes riesgos, papá. Entonces necesitas tener un responsable de la gestión de riesgos de la IA, que es el que está mirando los riesgos, que es el que está observando las amenazas, que es el que está llevando los indicadores, que es el que está aconsejando y dándole retroalimentación al usuario principal de IA, ¿no? Que está más enfocado en negocios y oportunidades. Entonces, eh, y todo esto termina en el punto E, que es proveer recursos. Proveer recursos para gestionar la IA. Eh, Esto recoge lo que habíamos mencionado en el primer punto del compromiso, porque el compromiso se demuestra. Entonces yo tengo que armar, claro, tengo que armar mi Dream Team, pero tengo que darle recursos, tengo que darle tokens para que usen la IA, tengo que contratar personas competentes que saben de IA, no voy a poner aprendices, ¿no? Tengo que darle plataformas, tengo que darle capacitaciones, no solamente a ellos, sino a todos. ¿Por qué? Porque necesito capacitar a las otras áreas funcionales, tecnología, finanzas, eh, digamos, recursos humanos sobre el uso de la IA. ¿Por qué está llegando la IA? ¿Cómo se usa la IA? ¿Por qué hay que saberla usar responsablemente? Todas esas cosas, ¿no? Entonces hay que proveer recursos
para gestionar la IA. O sea que un pedazo del presupuesto se tiene que ir aquí. Y tiene que ser además flexible, porque como la IA cambia muy rápido, evoluciona muy rápido, yo necesito responder ante esos cambios. Y yo no puedo decir, ah, no, es que eso no podemos hacer porque no está en el presupuesto, hay que esperar al próximo año. Sonaste. Si tú dices eso, si tú esperas el próximo año, la IA no te va a esperar a ti. Entonces tú no tienes que tener flexibilidad. ¿Ok? Vivimos en un mundo, hemos entrado a una etapa en el mundo en que las cosas son diferentes. Ya no son como hace 5 años o 10 años, en donde llegábamos con solicitud de mayor presupuesto y nos decían, ¿eso está en el presupuesto? No, denegado. Cuando se trata de ella, la cosa es diferente. ¿Ok? Porque estamos en un contexto de alta incertidumbre y volatilidad. Y así llegamos a la etapa 3, la delegación. Entonces, se tiene que delegar, ¿no? Se designan los responsables. Aquí ponemos, digamos, nosotros en la etapa 2 de estructuración habíamos diseñado, habíamos, digamos, creado los kioscos, ¿no? Las casas. Ahora vamos a poner a los responsables, quiénes van a vivir en esas casas, ¿no? En el comité, en la unidad de IA, en la unidad de gestión de riesgos de IA, cuántas personas. Esa es la designación de responsables. Luego se establecen las herramientas de IA. Entonces, las herramientas de IA es bien importante. ¿Qué IAs vamos a usar? ¿Y cómo las vamos a usar? ¿No? O sea, hoy en día hay una gran variedad de herramientas. La más, digamos, popular, conocida, es Cloud, ¿no? De Anthropic. Pero tienes a ChatGPT de OpenAI, ¿no? Es la que yo más uso, ¿no? Que, que como yo soy antiguo, ¿no? Entonces soy de la época de ChatGPT y entonces me quedé usando, me acostumbré mucho a usar ChatGPT. Ahora, Cloud no es muy diferente, ¿no? Pero es básicamente una costumbre, ¿no? Entonces, eh, mis colegas me dicen que Cloud les da mejores satisfacciones que ChatGPT, pero bueno. Tampoco hay gran diferencia. Ahora, eso mucho depende también de cómo se use la IA, ¿no? Es decir, tú necesitas una IA de acuerdo al uso. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿te quieres comprar un auto? Y tú me dices sí. Tú tienes que entender cuál es tu necesidad para según eso comprarte un auto. Si tú tienes una familia numerosa, ¿no? Vamos a suponer que tienes tu esposa y 6 hijos, ¿no? Bueno, alguien tendrá, señores, eso, alguien tendrá, digamos, una familia con 6 hijos. Ya, tienes tu esposa y 6 hijos. Tú te puedes comprar un Kia Picanto. ¿Eh? Tú necesitas comprarte una van, ¿ok? Porque eso es de acuerdo a lo que tú estás necesitando, ¿ok? Pero si tú eres soltero, no tienes familia, soltero, soltera, no te vas a comprar una van. ¿Ok? Ahora tú miras, yo tengo plata, soy millonario, me quiero comprar un Ferrari. Bueno, te quieres comprar un Ferrari. Tú sabes que el Ferrari cuesta $500.000, ¿no? Sí, sí, pero yo tengo plata. Ah, bueno. Pero, y un Ferrari se corre a 400 kilómetros por hora para sentir la velocidad. ¿No? ¿Tú lo puedes recorrer eso en tu ciudad o no? No, entonces, ¿para qué te lo vas a comprar? Si el Ferrari es estatus y velocidad. ¿Ok? O sea, es más, el Ferrari viene sin equipo de sonido. Porque el Ferrari es un carro de carrera. Entonces, te vas a comprar un carro de carrera para la ciudad, por favor. Entonces, algo así es con la IA. ¿No? Lo más caro, quiero lo mejor. Espera, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Cuáles son tus proyectos? Y una vez que identificas tu necesidad, que vas a tener chatbots, que vas a tener agentes de IA, que lo vas a usar vas a usar un modelo para evaluación de scoring, ¿no?
En fin, una vez que tú tienes, ¿no? Para, digamos, detección de fraudes, para eso se usa mucho también. Una vez que tú tienes identificadas tus necesidades, dice, en esta etapa yo necesito esto, pues entonces ahora me voy a la herramienta. Y habrán algunas que te funcionarán mejor y otras que no tanto. ¿Ok? Bien. Entonces, eso llega aquí, ¿no? Eso llega aquí. Le delegas la escogencia de las herramientas a ese Dream Team, a ese equipo SWAT que has conformado. Y luego diseñas los criterios, ¿no? Para aprovechar la IA. Los criterios, cómo vamos a medir el uso de la IA, cada cuánto tiempo vamos a tener comité, cómo van a ser las reuniones, cómo van a ser las decisiones, cómo vamos a evaluar el costo-beneficio de los proyectos con IA, ¿no? Cómo vamos a establecer esa incorporación, en qué etapas, todas esas cosas llegan ahí en los criterios, ¿no? Luego, hay que comunicar a la organización en esta etapa, ¿no? Porque ya estamos como en implementación. Entonces, hay que comunicar a la organización, señores, vamos a usar IA, esto es lo que queremos hacer, el uso de la IA es importante por esto. Vamos a ayudarlos a ustedes a que se integren al uso de la IA, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer, ¿no? Porque aunque no lo crean, hay gente que usa la IA para tonterías, ¿no? O sea, hay gente que saluda a la IA, ¿no? Señores, a la IA no se le saluda. O sea, y no es que tengamos, no es que eso no nos convierte en personas descorteses, ¿no? Poco cordiales, maleducadas. No, no. La IA es como un Excel, ¿no? ¿Qué piensa? Entonces, el Excel, cuando tú abres el Excel, tú no saludas al Excel, ¿no? Tú no le dices, hola Excel, ¿cómo estás? ¿Ah? No. Si tú empiezas a hacer eso, tú empiezas o sea, que hay gente que lo hace, que saluda a la IA, tú empiezas a formar mal a la IA. Y la IA va a entender, porque la IA tiene el machine learning, es decir, la capacidad de aprender por su propia cuenta, lo va a normalizar el saludo, ¿no? Entonces, al normalizar el saludo, la IA digamos, se va a enfocar en eso, ¿no? Lo va a considerar parte de, ¿no? Y tú lo que necesitas cuando armas un buen prompt en IA generativa es que la IA se enfoque, o sea, el secreto está en el enfoque, que haga lo que le estás pidiendo, ¿no? Entonces, si la IA eh, se descarrila porque saluda, se despide, te dice cómo estás, ¿no? Y si le cuentas un problema, después que no te extrañe que después la IA te diga, ¿y cómo está, cómo siguió tu hijo con la fiebre que tenía? O sea, que no te extrañe eso. Hay gente que conversa con la IA. O sea, la IA no es para conversar, porque la empiezas a maleducar. La IA hay que formarla, hay que educarla. Entonces, em, y digamos, ese proceso de educación, eso es muy importante. Entonces, nosotros necesitamos tener herramientas, criterios para el uso de la IA, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, comunicar a la organización y también generar culturas, ¿no? Generar culturas, que para esto la capacitación es importante, por supuesto, pero necesitamos generar cultura. El tema de cultura de IA es materia de otra charla. O sea, eso se lo va a traer en otra charla, porque es un tema amplio, ¿ok? Tener cultura de IA, ¿no? Porque eso es de toda la organización. Esta es una charla de gobernanza de IA. Después haremos cultura de IA. Porque a la IA hay que formarla, hay que educarla. O sea, hay gente que usa la IA como psicólogo, ¿no? O sea, le dice, mira, tú sabes que me siento mal, hoy estoy triste. Y entonces la IA busca casos de tristeza en su buscador y dice, estas son las posibles razones. Entonces la IA establece hipótesis y te empieza a hacer otras preguntas y la IA te va recomendando cosas y hay gente que usa a la IA como el psicólogo. Lo cual está muy bien si es que ese es el único uso que tú le quieres dar a la IA. Pero si tú
si tú quieres una IA para que te diseñe modelos de scoring crediticio, la gente no lo puede usar como psicólogo. Entonces, eso es lo que se llama, es uno de los riesgos de la IA que se llama Shadow IA o Shadow AI, ¿no? Que es la IA oculta, que es un uso inadecuado que le dan personas de la organización. Y eso, digamos, las personas pueden hacerlo en su IA personal, pero no en el día del trabajo, porque en la IA del trabajo, en la herramienta, la IA tiene que educarse, ¿ok? Entonces, la IA, mira, para que tú veas, o sea, y te digo por la experiencia como usuario de IA, es como Tarzán, ¿no? Tarzán nació en la selva. Tarzán se educó en la selva. Y Tarzán sabe cosas, sabe hacer cosas de la selva, de la vivencia y convivencia en la selva. Pero si tú a Tarzán, pero Tarzán, si tú lo llevas al mundo urbano, Tarzán no sabe saludar. Es más, tal vez ni siquiera sabe hablar. No sabe conjugar verbos. No sabe usar los cubiertos adecuadamente. ¿No? No sabe. ¿Ok? No sabe las normas de buena conducta. ¿Ok? Porque Tarzán no se educó en el ambiente urbano. Tarzán se educó en el ambiente silvestre. Pero Tarzán sabe pelear con leones y sabe ahorcar víboras, ¿te das cuenta? Y sabe movilizarse de un árbol hasta otro árbol a través de lianas. ¿Por qué? Porque Tarzán se educó en ese contexto. Entonces, lo mismo es con la IA. Si tú a la IA le sabes poner límites y tú dices, yo voy a usar la IA para esto solamente, la IA va a educarse y va a aprender sobre eso. Por ejemplo, mi IA, ¿por qué me gusta ChatGPT? Porque yo ya le eduqué y le he educado en gestión de riesgos. O sea, yo le he subido mi libro se lo subí, el libro completito de gestión de riesgos se lo subí, el libro que escribí, y la IA sabe mucho de gestión de riesgos. O sea, mi IA, digamos, ¿no? Mi IA. Esa IA que ese pedacito de ChatGPT donde yo me logueo y de hecho a veces yo le pido cosas y me saca de mi propio material, de mi propio material, ¿no? Entonces, la IA hay que educarla. Entonces, si yo le empiezo a hablar tonterías a la IA, ¿no? Me duele el cuello, dime qué puede ser. Entonces, empezamos a enseñarle a Tarzán cosas que no debería aprender, ¿ok? Y lo desenfocamos. Entonces, necesitamos generar cultura de IA. Ese es otro tema, ¿no? Cultura de IA. Es un tema largo, también hay toda una estrategia para diseñar cultura de IA, que básicamente yo la importaría del desarrollo de otras culturas de compliance, cultura de riesgo, otras, digamos, cultura organizacional, los mejores aprendizajes, las mejores prácticas, pero llevadas al uso de la IA, ¿vale? Siguiente, la supervisión. Entonces, ya hemos delegado, estamos en implementación, necesitamos supervisar. Punto uno, la supervisión, que es la revisión que se hace en los comités, cuando ustedes llevan sus documentos de trabajo a los comités, llevan los indicadores, llevan los acontecimientos, o sea, cuando presentan ustedes en el comité, ¿qué pasa? Eh, el comité está haciendo supervisión, es la revisión, ¿no? Como un padre de familia cuando revisa las calificaciones de su hijo. ¿Ve? Cada cierto tiempo, después del bimestre o trimestre, ¿no? Le dice, hijito, tráeme tus calificaciones. Bueno, en mi época, como yo soy antiguo, era así, ¿no? Y yo, pues, ¿no? Como hijito llevaba mi libreta de calificaciones, ¿no?
Hoy en día ya no, hoy en día hay una plataforma, el colegio tiene una plataforma, el papá ingresa con su contraseña password y ahí está todo, ¿no? ¿No? Pero antes era mucho más protocolar eso. Entonces, ese es un proceso de supervisión. O sea, yo voy a ver cómo le va a mi hijo. Ya yo me comprometí en el punto uno a educar a mi hijo, ya estructuré, escogí el colegio, tres, lo empoderé, ¿no? Le compré los materiales, lo apoyé en todo lo que pueda apoyar, lo orienté. Cuatro, tengo que revisar cómo le va en la escuela. Esa es la supervisión. Fíjate que sale muy bien la analogía del padre de familia, ¿no? En la gobernanza de la IA sale muy bien. ¿Por qué? Porque el padre gobierna. ¿Ok? Gobernar es tomar buenas decisiones. Los padres de familia tenemos ese rol, ese deber, esa obligación de tomar decisiones para que se logren los objetivos con nuestros hijos, ¿no? O sea, en el caso de mío, o sea, de mis padres, era que yo sea profesional. Ese era el objetivo, ¿no? Entonces, y bueno, lo consiguieron, ¿no? Lo consiguieron. Entonces, para eso tenían que alinearme bien a los estudios y me seguían, que cómo vas. Y entonces, es todo un proceso, tiene que haber una supervisión. Si no, después no nos quejemos cuando las cosas fueron mal y no se hizo la corrección. Luego, necesita conocer un inventario del uso de la IA. ¿Para qué estamos usando la IA? ¿Cuáles son todas las herramientas de IA? ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿No? Ese es el inventario de uso. Es un listado, es una lista corta de los usos de IA. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en esos usos de IA están los procesos que vienen con los riesgos. Y ahí vienen las preguntas que tiene que hacer el comité de IA o el consejo de administración. Y aquí le puse el color amarillo al punto C, 4.C, conoce los riesgos. En esa supervisión tienes que conocer los riesgos. O sea, yo como padre de familia, y sigo con la metáfora, tengo que saber qué materias le gustan a mi hijo y qué materias no le gustan a mi hijo. Le gusta matemática, informática, bien. ¿Qué cosas no le gusta? No le gusta ciencias naturales o educación religiosa, no sé, el curso que sea. Yo tengo que saber cuáles no le gustan, porque los cursos que no le gusta puede haber un mayor riesgo de que lo desaprueben. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, el comité de IA tiene que conocer dónde están los riesgos. ¿Para qué? Para evitar dolores, que se llaman impactos. ¿Sí? O en el mundo de los negocios se llama pérdidas, ¿no? Bueno, viene entonces el quinto punto, que es el monitoreo. La quinta etapa, el monitoreo. En el monitoreo hay retroalimentación, ¿no? Se recibe retroalimentación. El equipo, el SWAT, el equipo de gestión de IA, el SWAT, el equipo, el Dream Team, ¿no? El equipo de las superestrellas me tiene que decir qué está pasando. ¿No? Esa es la retroalimentación, porque recuerda que nosotros le dimos políticas, le dimos herramientas, le dimos criterios, y ahora tienen que decir, mire, señores, estos criterios no están funcionando, necesitamos cambiarlos, o bueno, la herramienta no funciona, o necesitamos comprar una, digamos, la misma herramienta, pero en una versión diferente, ¿no? Entonces, hay retroalimentación. Eso es parte del monitoreo. También el monitoreo, que es el saber qué está pasando, ¿no? Y que tiene una pequeña sutileza con la supervisión, ¿no? Que es mucho más puntual el monitoreo, ¿no? Y es mucho más comparativa para tomar una decisión bien o mal, ¿no? Aprobatoria o desaprobatoria. Entonces, se hace revisión de indicadores. La IA tiene que tener indicadores. Ese es otro tema para otra charla. Indicadores de IA. Me parece un tema fantástico. Hay tres tipos, tres módulos de indicadores. El KPI, ¿no? Por ejemplo, cómo evolucionan las ventas por la gente de IA que usa WhatsApp. Ese es un KPI, porque es de ventas, de desempeño, de resultados. Está el KRI. ¿Ok? El KRI es de riesgos, amenazas. Por ejemplo, usos inadecuados de IA. Fulanito entró y quiso usar a la IA de psicólogo. Ah, es un evento de un uso inadecuado. ¿Cuántos usos inadecuados de IA hay? Eh,
Y está el KCI, por ejemplo, capacitación. La capacitación es, vamos a decir, un reductor de riesgos, por lo tanto puede entrar dentro de controles, ¿no? ¿Cuáles son las horas de capacitación de IA o el porcentaje de la población de nuestra organización, el porcentaje personal que se ha capacitado en IA o el porcentaje que aprobó el examen, ¿no? O sea, esos son otro tipo de indicadores. KCI es indicador de control, ¿no? KPI es Key Performance Indicator. KRI es Key Risk Indicator, riesgos. Y KCI es Key Control Indicator, es decir, indicadores de control, ¿no? De gestión de amenazas, ¿no? Bien. Y la IA hay que auditarla, el uso de la IA. Entonces, en el modelo de las tres líneas, el auditor audita la primera línea. Ah, ustedes son la unidad de IA. Vengan para acá. Están cumpliendo las políticas, están cumpliendo los criterios. A ver, ¿cómo están tus indicadores? A ver, ¿cómo están tus permisos? Etcétera. Y tiene que auditar también a la segunda línea, que es el equipo de gestión de riesgos de IA. Ajá. ¿Ustedes llevan una matriz? Sí. ¿Y ustedes llevan los KRIs? Sí. Y ustedes, digamos, asesoran a los usuarios de la IA, le han dado retroalimentación. Todo eso viene por el lado de la revisión del auditor, que normalmente, como esto es un riesgo emergente, todavía no hay regulación, pero la entidad tiene como que su autorregulación, que son sus políticas y todas sus reglas internas, ¿no? Bien, y terminamos, y aquí terminamos con nuestra sesión de hoy, están los ajustes, ¿no? ¿Por qué? Porque de todo esto es probable que algunas cosas se puedan mejorar, que no estén del todo bien. Entonces tenemos que establecer medidas correctivas, ¿no? Los usuarios de IA, los dueños del proceso, son los que tienen que establecer y proponer las medidas correctivas, que generalmente salen a partir de los hallazgos del auditor. Y, muy importante, el 6B, supervisión de medidas correctivas. Supervisión de medidas correctivas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en mi experiencia hay muchas medidas correctivas que se quedan en papel blanco y negro y no llegan a lo que es una, digamos, implementación de las medidas correctivas. Entonces, por eso, no solamente tiene que constar que se elaboró un plan de medidas correctivas, sino que además hay que revisar que ese plan de medidas correctivas va avanzando en su cronograma, porque muchas veces no se le da prioridad a esas medidas correctivas. Entonces, eso es parte, digamos, de los ajustes. Y con esos ajustes volvemos al compromiso, porque que es el punto de partida en donde en ese compromiso se establecen los principales elementos de gobierno que pueden modificarse, pueden ser dinámicos, porque la IA es dinámica. Y si la IA es dinámica, todos estos 6 puntos, todos, incluyendo el compromiso, también es dinámico. A veces puede que llegue el momento en que tengamos que aumentar el compromiso. ¿Por qué? Porque la IA ya no representa el 30% del negocio, es el 80%. Entonces tenemos que ir proporcionalmente integrándonos a ese nuevo contexto. Bien, amigos y amigas, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a todos. Vamos a ver.